Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el privilegio de estudiar juntos la lección número 5, Todas las Naciones y Babel. Nuestro versículo de memoria está en Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Nuestro estudio inicia con el remanente, es decir, los sobrevivientes del diluvio, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, quienes reciben la orden de repoblar la tierra. Génesis 9:7. El drama humano continúa en el remanente. Noé se embriaga y maldice uno de sus nietos. Génesis 9 del 18 al 27. Después de este incidente, él sale del escenario y el relato gira en torno a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, su genealogía y sus descendientes. Génesis capítulo 10. Estos tres hijos de Noé son la base de la raza humana. Ellos formarían tres ramas de la humanidad. Ellos son los depositarios para llevar la imagen de Dios a todo confín de la tierra. La inquietud de cómo la maldad rebrota en el remanente que sobrevive al diluvio es reconocida por Dios mismo en Génesis 8:21, porque el intento del corazón humano es malo desde su juventud. El remanente sobrevivió, pero también el pecado, y se vuelve a manifestar y a multiplicar. Pero los propósitos del plan de salvación a través de los descendientes de Set deben de continuar adelante y se definiría más claramente a través del patriarca Abraham y su simiente. De entre los descendientes de Cans, el padre de Canaán, Génesis 10, versos 6 y 15, sobresale Nimrod, fundador de Babel, de donde deriva el nombre Babilonia, quien lideró la negativa popular de extenderse por toda la tierra y formar una metrópoli en Babel, y desafiar la autoridad y el gobierno de Dios. Génesis capítulos 10 y 11. Por causa de lo anterior, la tierra de Canaán se convierte en la tierra prometida para los descendientes de Sem, concretizándose esa promesa al patriarca Abraham, Génesis 12:5, y por medio de la simiente de Abraham, una promesa de bendición que alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Génesis 12, verso 3. La genealogía de los hijos de Noé se interrumpe, Génesis 11 del 1 al 9, con la construcción de la Torre de Babel, y los planes de Dios para la humanidad también se ven obstruidos. Mediante la confusión de lenguas, se esparcen por todo el mundo, Génesis 11:8, y se cumple el plan original de Dios de llenar la tierra, Génesis 9:1. Pero las raíces de la rebelión como de la falsa adoración se extendieron por la tierra y figuran en toda la historia de las naciones más antiguas del mundo. En sí misma, la historia de la Torre de Babel marcó una ruptura dramática de esta dinámica. El ideal humano de unidad y uniformidad reemplaza la comisión de la universalidad de Dios. Los seres humanos quieren ser uno y uno para sustituir a Dios. Estudiaremos 8 aspectos del ambiente postdiluviano. 1. Maldiciones y bendiciones. 2. Universalidad y particularidad. 3. Intento de unificación y usurpación. Y 4. Dispersión y redención. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos. Maldiciones y bendiciones. Génesis 9, del 18 al 27. Con este relato se inicia la repoblación de la tierra con Noé y sus descendientes como fundadores de las naciones. Se intercala el incidente de la embriaguez de Noé en un viñedo, la habilidad de fermentar el jugo de uva y la pérdida del dominio propio, que son manifestaciones de la intención pecaminosa del corazón humano. Génesis 8:21. Y guardan relación con el drama del pecado de Adán y Eva en el Edén, al comer el fruto prohibido, al descubrir su desnudez, al intentar cubrirla y el pronunciamiento de una maldición y luego la promesa final de una bendición. Cambió la desnudez de su padre sin tratar de descubrirlo, a diferencia de sus hermanos que lo cubren sin verlo desnudo. Denuncia la mala acción de Can, que es comparada con la actitud de Eva
al ver el árbol prohibido que lo llevó a la codicia, al hurto y a dictar su propia sentencia de muerte al comer el fruto. Génesis 3:6. Por su parte, el acto de Can al ver la desnudez de su padre no solo indicó la falta de respeto y deshonra a su padre, sino que se percibe que este problema se postergaría en sus descendientes y acarrearía sobre ellos la maldición. Existen teorías psicológicas que toman este incidente para justificar el racismo y la explotación de una raza sobre otras. Sin embargo, la Biblia explica claramente por qué los cananeos fueron expulsados de la tierra, y fue por sus prácticas corruptas, idolatría y espiritismo. Deuteronomio 18 del 9 al 12. La mención de la frase será siervo de siervos asociada con el nombre Canaán, que deriva del verbo caná, someter, profetiza que los descendientes de Sem finalmente conquistarían la tierra prometida como fase preparatoria del camino para la venida del Mesías Salvador, el siervo de siervos, Juan 13, verso 5 y del 14 al 17, quien daría la mayor de las bendiciones, la de la salvación, y engrandecería a Yafet en las tiendas de Sem, Génesis 9, 27, es decir, la salvación que el Mesías daría a Israel se extendería hacia todas las naciones y se volvería universal. Daniel 9:27, Isaías 66 del 18 al 20 y Romanos 11:25. Sigamos con la universalidad y particularidad. Se nos presenta Noé como descendiente de Adán y como el enlace entre la dispensación anterior y posterior al diluvio. Génesis 5 del 1 al 32 y 9 del 28 al 29. Adán muere cuando Lamet, padre de Noé, tenía 56 años. Este dato nos ayuda a entender que el conocimiento del plan de redención se transmitió a sus descendientes antes y después del diluvio. Por su parte, Génesis capítulo 10 indica que a través de la genealogía, el principio de la universalidad de las razas, a través de nuestros primeros padres Adán y Eva antes del diluvio y después del diluvio por Noé y sus descendientes, son la base de todo. Génesis 10, 31 y 32. Y Pablo bajo inspiración lo confirma en Hechos 17, 26 al decir de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Paralelamente se nos aplica que Dios establece los límites territoriales de estas naciones en base al número de los hijos de Israel, Deuteronomio 32, 8. Aquí se ve la particularidad del linaje de los hijos de Dios, los hijos de Sem, de donde vendría el Mesías Redentor, Génesis 3:15, Génesis 12:3, Juan 4:22, 23. De aquí la importancia de las genealogías, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las genealogías figuran en Génesis capítulo 5 y 10, en Lucas 3, 23 al 38 y en Mateo 1, del 1 al 17. Y estas genealogías cumplen tres funciones. 1. Enfatizan la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos, donde los personajes mencionados fueron reales y también transmitieron sus experiencias con precisión. Segundo, demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor, estableciendo un vínculo claro entre el pasado y el presente. Y 3, nos recuerdan la fragilidad humana y el trágico impacto de la maldición del pecado y sus mortíferos resultados sobre las generaciones subsiguientes. Las genealogías nos muestran un vínculo entre Adán y los patriarcas. Los personajes históricos son reales, de Adán en adelante. Tuvieron acceso directo a los registros y fueron testigos y transfirieron sus recuerdos personales de sus acontecimientos antiguos. Continuamos con la tercera, intento de unificación y usurpación. Caín había edificado la primera ciudad, Génesis 4:17, eludiendo la vida nómada que Dios le había impuesto. La edificación de ciudades representa una oposición al plan divino de poblar la tierra, Génesis 9:1. La concentración humana siempre floreció bajo vicios y ambientes propicios para que Satanás se introdujera y tuviera menos resistencia en sus ataques. Los hombres al edificar una ciudad y una torre
que llegar al cielo buscaban la seguridad de sus propias manos, sin importar lo que Dios hiciera. Los descendientes de Can se apartaron del culto verdadero y la torre sería un monumento a su sabiduría y habilidades y estarían dispuestos a soportar cualquier penalidad a fin de hacerse una reputación. En su orgullo mantendrían la unidad para la realización de otros proyectos impíos, romperían el vínculo de la unidad de la religión verdadera y del espíritu de hermandad por la idolatría y el politeísmo. Génesis 11 del 1 al 5, toda la tierra, es decir, los sobrevivientes del diluvio, compartían unidad de origen, tenían el mismo idioma. Sin embargo, la expresión del verso 5, los hijos de los hombres, mantiene la tendencia a la separación entre los hijos de Cam con los hijos de Sem. Verso 4 al 6. Y el propósito de edificar la torre y llegar hasta el cielo es hacerse algo que los distinguiera en su desobediencia y rebelión a la autoridad divina. La verdadera intención era ocupar el lugar de Dios mismo, el Creador, y de esta manera compartían el espíritu de Lucifer en el cielo. Albergaban la ambición de reemplazar a Dios el Creador como lo hizo Satanás, Isaías 14:14. El nombre Babel, de donde deriva la palabra Babilonia, era la tentativa de formar un imperio en rebelión que pretendía llegar en su estilo y voluntad independiente de la revelada por Dios al cielo. También se percibe la insatisfacción por los resultados del diluvio y el propósito era escapar de otra destrucción similar. Esto indica que no creyeron la promesa divina en el pacto con Noé de no volver a destruir ni habitantes de la tierra por medio de otro diluvio. En su ideal humanista materialista pensaban poder descubrir los secretos de Dios y superarlos y subsistir en su rebelión. No olvidemos que en el tiempo del profeta Daniel, Babilonia era conocida como la puerta de los dioses. El libro de Apocalipsis toma estas referencias para referirse a Babilonia la Grande, o Babilonia espiritual o mística, y su tentativa de formar un nuevo orden mundial en contra de la voluntad de Dios y con la misma hostilidad en contra de Dios y sus hijos obedientes. Daniel 11, 40-45, Apocalipsis 16 del 15 al 16. Cuarto, dispersión y redención. Jehová descendió para verificar lo que acontecía en Babel, versículo 6, capítulo 11, y procedió a confundir sus lenguas. Los obligó a esparcirse y separarse en grupos homogéneos de lenguaje, porque ya no tomaban el mismo idioma todos. Estos hijos de los hombres edificaban la forma del perfecto verbo hebreo, que implica que la construcción iba progresiva y avanzando rápidamente hacia su conclusión. La Torre de Babel era el primer paso de un plan maligno para regir el mundo. Y Dios no fue arbitrario en su proceder y no quería destruirlos otra vez. Su maldad no había llegado a los límites anteriores al diluvio y por eso lo reprime y les obliga a través de la confusión de sus lenguajes a esparcirse en diversos grupos de tribus por idioma, lo que constituiría un obstáculo para sus proyectos de cooperación político-económica, pero no lo serían para el triunfo de la causa de Dios. Esto quedó demostrado en el milagro del don de lenguas en el día del Pentecostés, que llegó a cada uno de sus personas que estuvieron en ese día en su idioma natal, un mensaje redentor. El nuevo orden mundial, tal nueva Torre de Babel, se erige en el desafío de la autoridad de Dios, descartando su palabra por la formulación de planes humanistas, evolucionismo, el predominio de la naturaleza por encima del Creador y su santa ley del Decálogo. No tienen a Dios en sus planes, quieren escapar de la destrucción ecológica, aunque la palabra de Dios nos habla de otro tipo de destrucción que será por fuego. Y la única vía de escape segura es el plan de salvación en Cristo. En estos planes humanistas se exalta al hombre y a la naturaleza con un sincretismo idolátrico, como en el pasado, pensando que los hombres pueden alcanzar su propia salvación bajo sus propios métodos y postulados, pero lo único que tenemos los seres humanos caídos es el pecado y la degradación. No hay ninguna virtud inherente en nosotros. Necesitamos a un Salvador. Necesitamos a Cristo y su sangre que limpia del pecado y su justicia que cubre nuestra
maldad y nos hace aceptos para Dios. Y sólo así podremos recibir vida eterna. Dios no necesitaba descender. El Salmo 139 del 7 al 12 indica que el Espíritu de Dios está en todas partes. Sin embargo, Dios estaba acercando a ellos. En Génesis 11, 8, 9, la historia de la Mesopotamia como la primera región que desarrolló una civilización está claramente establecida y lo confirman las historias universales. Luego se desarrollaron otras civilizaciones como la de Egipto, Palestina, Siria y el resto del mundo. Y todo esto confirma las escrituras, que Dios los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 8. Los principios antagónicos se mantendrían a lo largo del tiempo. Unión y separación, las dos simientes antagónicas, Génesis 3:15. Los planes de hegemonía de los hijos de los hombres, Génesis 11:5. La simiente de Satanás y su separación de los hijos de Dios, los descendientes de Sem, y la forma en que Dios los trastornó. Al ser esparcidos, evitó otro exterminio. Fue una manifestación de gracia redentora, pero también fue perfilando la representación física de su pueblo Israel, estableciendo los límites de los pueblos conforme al número de los israelitas. Deuteronomio 32, verso 8. La historia de la redención continuaría con el semita Abraham, quien heredaría la tierra prometida, Génesis 12 del 1 al 3, y por su simiente Jesucristo, Gálatas 3, 16 y 29, traería salvación a su pueblo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, pero también traería salvación a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 1:21 y Juan 3:16. Cristo dijo también a la mujer samaritana en su diálogo, Juan 4:22, la salvación viene de los judíos, pero también le dijo que llegaría la hora en que Dios buscaría adoradores en todo el mundo, y no solo en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Juan 4:24. Así la salvación se extendería a todo el mundo. Juan 1:1, 14, Juan 3:16, Hechos 4:12, Gálatas 4:4, Lucas 1 del 26 al 33, Romanos 3 del 24 al 25, Romanos 5:1 y Efesios 2:8. Algo queda bien establecido. Dios es el soberano y salvador de todos los sobrevivientes del diluvio, de Noé y de sus hijos, y ahora el soberano y salvador de todas las naciones del mundo. Aplicaciones pertinentes. Si Satanás puede nublar y engañar la mente humana al punto de inducir a los mortales a creer que hay en ellos un poder inherente para llevar a cabo grandes y buenas obras, dejarán de confiar en que Dios hará por ellos lo que creen que tienen poder para hacer por sí mismos. No le darán a Dios la gloria que Él demanda y que debemos a su grande y excelente majestad. De esta manera Satanás alcanzará su objetivo y se alegrará de que el hombre caído se exalte presuntuosamente a sí mismo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 294. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 361. En la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los agentes celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles, pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. La oración, página 138, versión electrónica. Cristo vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Allí estuvo en nuestro mundo el Hijo de Dios y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Cristo vino en forma humana para mostrar a los habitantes de los mundos no caídos y del mundo caído
que se ha hecho amplia provisión para capacitar a los seres humanos para que vivan en lealtad a su Creador. Soportó las tentaciones con que Satanás le permitió acosarlo y resistió todos sus asaltos. Fue sumamente afligido y duramente acosado, pero Dios no lo abandonó sin reconocer lo que hacía. Cuando fue bautizado por Juan en el Jordán al salir del agua, descendió sobre él el Espíritu de Dios en forma de una paloma áurea, y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, Mensajes Selectos, tomo 1, página 265 y 266. La excesiva corrupción del pecado puede conocerse solamente a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten que Dios es demasiado bueno para desechar a los pecadores, miren al Calvario. Fue porque no había otra manera por el cual el hombre pudiese ser salvo, porque sin este sacrificio era imposible para la raza humana escapar del poder contaminador del pecado y ponerse en comunión con los seres santos. Imposible para ellos llegar a ser partícipes de la vida espiritual. Fue por esta causa por lo que Cristo toma sobre sí la culpabilidad del desobediente y sufrió en nuestro lugar. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo da testimonio de la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar a su poder ni esperanza de una vida más elevada, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. La fe por la cual vivo, página 62. Que el Señor nos bendiga y les deseo a todos un feliz sábado en la presencia de Dios.